Lo más bonito, cuando las familias te dan un simple gracias. Cuando las familias se van y te abrazan y te dicen que te van a echar de menos, yo me quedo con eso. Y hay gente que son muy agradecidas, muy agradecidas. Y eso te vas a casa con mucha satisfacción. Vengo a lo mejor un día malo de trabajo con gente que a lo mejor no estás a gusto y sé que es venir aquí y es energía. La casa en sí lo que hace es una realidad que es muy triste, pues no va a dejar de serlo, pero vivirla de otra manera. Hasta que no ves esto, no ves la gente lo solidaria que es y lo buena que es con estas causas y la verdad me alegro mucho de estar aquí. Desde el momento que entro hasta que salgo es maravilloso. La Casa Ronald, desde que abrió sus puertas en 2013, acoge de forma totalmente gratuita a familias de fuera de Valencia que se tienen que desplazar hasta aquí porque tengan algún peque en tratamiento derivado de una enfermedad grave o de larga duración. El equipo de voluntariado de la Casa Ronald, que a día de hoy está formado por unas 40 personas más o menos, hace todo tipo de tareas. Desde actividades de ocio infantiles y familiares para divertir a los peques y desconectarlos un poco de la realidad que están viviendo, hasta tareas de administración, redacción de notas de prensa, ayuda en página web, búsqueda de fondos, todo lo que la casa necesita para mantenerse en pie. Tenemos todo tipo de tareas. Todo lo que te puedes imaginar existe en la casa. Somos multiusos para todo. Nos complementamos y somos un equipo de voluntarios que en realidad todos aportamos nuestro pequeño granito y eso nos hace grandes para con las familias y los peques. Cuando me voy siempre satisfecho, porque yo qué sé, ves a veces familias que llegan completamente desorientadas y luego a los 2 o 3 días las ves que están bailando, que están riéndose, que están y con la enfermedad puesta de los hijos y todo. A mí particularmente me llena mucho, me voy satisfecho digo, bueno, pues lo estaremos haciendo bien. Para mí, la Casa Ronald es ilusión, felicidad, ganas, disfrute completo. Entro optimista y salgo optimista siempre. Vengo con muchísimas ganas y me voy a veces diciendo, uy, me quedo corto, me quedaría más, pero no puedo. El trato con ellos son encantadores. O sea, a un niño le das un lápiz y te da una mirada y te está dando las gracias. O sea, cualquier muestra de cariño, de atención que les des es totalmente gratificante para ellos. Lo que la casa me aporta a mí es un hogar al que venir a hacer actividades, al que pasarlo bien con mis compañeros, con los pequeños, con las familias. Es divertido. Yo puedo aportar aquí mi granito de arena o ayudar pues, una tarde o una fiesta o preparar cualquier cosa, pero yo creo que la casa a mí me ha cambiado un poco y me ha hecho ver las cosas de otra manera y eso nunca lo voy a poder devolver. Hay momentos muy duros, entonces eso se pasa mentalizándote de que hay que pasar página, de que en esos momentos a la gente que has ayudado ha sido muy feliz y de que, bueno, pues que hay que animarse y seguir dando felicidad a la gente que lo necesita. Tú tienes que pensar, sí, hay momentos muy duros, pero al final tú mismo tienes que pensar que en ese tiempo has hecho sonreír a ese niño, has hecho olvidar a esa familia sus problemas y debes quedarte con eso, con esa parte positiva. Lo que pasa es que siempre que hay un momento complicado, la familia, lo primero que ha dicho, en sus peores momentos, nos ha agradecido todo. A mí que me agradezcan las cosas, realmente se lo agradezco yo a ellos. Yo si no hubiera entrado aquí, no sería la persona que soy ahora. Me ha cambiado muchísimo. A ver, la actitud que tenemos que traer los voluntarios cuando venimos es siempre la de positivo, sonrisa y si tenemos alguna pega o algún problema interno, dejarlo fuera. Tú lo único que tienes que venir es cargado de energía para hacer cosas buenas y hacer cosas súper chulas, súper divertidas para que todo el mundo esté alegre y ya está. Y dejar todo fuera, porque es verdad, además es algo que pasa, en cuanto entras por esa puerta te olvidas de todo. Pocas actividades me hacen desconectar tanto como estar en la casa. A mí la casa me aporta felicidad. Y no puedo hablar.